Bueno, en esta clase vamos a hablar lo referente con la hipertensión renovascular. Esta enfermedad es una enfermedad que afecta principalmente a individuos mayores de 65 años, ¿ya? Y se define como una enfermedad renal o renovascular secundario a la lesión de una arteria renal o ambas arterias renales. Y esta lesión renal conlleva a disminución del flujo sanguíneo hacia el riñón. Hay dos términos que tenemos que conocer muy bien. Primeramente, ¿qué es la hipertensión renovascular? Y ¿qué es la nefropatía isquémica? La hipertensión arterial renovascular hace referencia a la presencia de hipertensión, pero puede ir o no acompañada de un daño renal. Mientras en el caso de la nefropatía isquémica ya existe un daño a nivel renal, lo cual se manifiesta con un descenso del filtrado glomerular por disminución del flujo sanguíneo. Y esto ha inhibido o alterado los mecanismos de autorregulación compensatoria. Y si no se diagnostica a temprana etapa, pues terminará o culminará en una insuficiencia renal crónica. Entonces, en sí, el tema de hoy que vamos a revisar solamente hace referencia a la hipertensión renovascular, que se define como la hipertensión secundaria al descenso del flujo sanguíneo renal. Y específicamente vamos a hablar de la activación excesiva del sistema renina-angiotensina aldosterona antidiurética. Cuando se habla de hipertensión renovascular, la afección puede ser en cualquier sistema de los vasos sanguíneos, en cualquier parte de los vasos sanguíneos del riñón. Esa afección puede ser a nivel de las arterias, a nivel de las arterias interovales, a nivel de las arterias interarcuatas o interganglionares. Y dependiendo dónde queda afectado o está lesionado la vasculatura renal, el tratamiento difiere. Por ejemplo, si la lesión está en los vasos sanguíneos grandes, se puede hacer cateterismo, angiografía. Pero si la lesión se encuentra en esos vasos pequeños que podemos ver aquí, no existe tratamiento. Porque el único tratamiento en este caso sería retirar el riñón. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre la afección, tratamiento. Por eso algunos pacientes con hipertensión renovascular será tratamiento quirúrgico, mientras a otros solamente tratamiento médico. La incidencia de la hipertensión es mucho más predominantemente en adultos. ¿Y esto debido a qué? Recuerden que cada individuo, a medida que envejecemos, también el cuerpo envejece. Y una de las formas de manifestarse la vejez de los vasos sanguíneos es la aterosclerosis. Y la aterosclerosis afecta a cualquier vaso sanguíneo. Y si tiene otras comorbilidades como diabetes o obesidad, este proceso se acelera mucho más. Otros grupos etarios se encuentran también, pero la proporción es mucho menos frecuente. Por ejemplo, en los niños y adolescentes, principalmente la etiología es congénita. Y en los adultos principalmente la etiología secundaria. Esta enfermedad no tiene predilección por el sexo, pero como todas las enfermedades hipertensivas es más frecuente en los individuos que tienen una descendencia afroamericana. Y a medida que avanza la edad, la prevalencia sube. A mayor edad, mayor prevalencia. La etiología es muy amplia, muy variada. Por ejemplo, tenemos componentes congénitos o hereditarios, como es el caso de la displasia fibromuscular. En esta displasia fibromuscular hay alteración en el proceso de desarrollo de las diferentes arterias, tanto derecha como izquierda. Trastorno
vez han debido escuchar de la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Williams, síndrome de Alaggi. Todos esos síndromes cursan con afección de las arterias del alma. Por ejemplo, en la neurofibromatosis tipo 1 se forman neurofibromas, que son tumoraciones que pueden aparecer en cualquier parte del organismo. Estas tumoraciones comprimen las arterias del alma. Y dependiendo del tamaño del tumor, la compresión puede ser leve, moderada o severa. Trastornos tromboembólicos. Esto se observa principalmente en niños que acaban de nacer con problemas de dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria o síndrome de aspiración meconial, en la cual es necesariamente realizar o tener un acceso vascular de manera urgente. Y en ese caso utilizamos el cordón umbilical para obtener un acceso vascular. Pero cuando se colocan los catéteres, estos catéteres cuando se introducen provocan lesión en el endotelio. Y esta lesión puede desencadenar procesos inflamatorios a nivel local o sistémico. Y eso favorecerá la desarrollo de trombos. O a un futuro, si el catéter permanece durante mucho tiempo, también puede favorecer el desarrollo de cavernomatosis, o sea, dilataciones en el sistema nervioso. Traumatismo, también después de los procedimientos de corrección de estas estenosis, puede haber la lesión de que accidentalmente se desgarró el vaso sanguíneo. O pudo haber sido la presión por la que se genera la dilatación muy intensa y haberse reventado. También puede pasar. Procesos inflamatorios sistémicos. Principalmente tenemos el Takayuki, que es una ortitis, el síndrome de Kawasaki y sarcoidosis. Esas enfermedades inflamatorias antes son poco frecuentes. Gracias a la aparición de COVID o el SARS-CoV-2, se escucha con mucho más frecuencia el síndrome de Kawasaki. En este síndrome de Kawasaki existe un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos de mediano tamaño y de gran calibre. Y ese proceso inflamatorio conlleva a obstrucción. Y en los adultos, la aterosclerosis, favorecida por qué? La obesidad, la diabetes y la misma hipertensión. En pacientes adultos, la aterosclerosis es la etiología más común o más frecuente. Individuos que hayan sido sometidos a trasplante renal, recuerden que cuando se realiza un trasplante renal, el riñón puede ser de gran tamaño, mediano tamaño, ¿no? Y junto con el tamaño del riñón, también vienen los vasos sanguíneos, ¿no? Que pueden ser más grandes, más gruesos o más delgados. Y cuando se realiza la anastomosis, no es una anastomosis al 100%, generalmente queda más dilatado uno que otro, ya sea desde el sector o del lado. Y eso altera el flujo normal de la sangre, predisponiendo a la formación de aferones o trombos. Y de esa manera favorecer la obstrucción. Y lesiones extrínsecas. Ya mencionamos en clases pasadas que cualquier tejido del cuerpo es propenso a desarrollar cáncer. Y el cáncer, dependiendo del tamaño que esté, puede comprimir los vasos sanguíneos. Tenemos los tumores de Wills, los neuroblastomas, las gliomerulomas, las linfadenopatía, que son estructuras que se encuentran en el abdomen. Cualquier estructura del abdomen puede favorecer el desarrollo del cáncer y comprimir los vasos sanguíneos renales. Otros síndromes tenemos, por ejemplo, el síndrome de aorta media, que hace referencia a la coartación de la aorta abdominal y la aorteritis muy específica, como es el Takayuki. Este síndrome de coartación de aorta es una cardiopatía congénita, en la cual existe una estenosis de la aorta, y esta estenosis puede estar en cualquier segmento del trayecto de la aorta.
Y generalmente pues estos individuos se manifiestan con hipertensión en las extremidades superiores e hipotensión en las extremidades inferiores. Y lo más interesante es que, dependiendo de dónde se encuentre la estenosis, el segmento superior se desarrolla más que el segmento inferior. También podemos decir, pues, la estenosis de la arteria o de cualquiera de sus ramas, como habíamos mencionado, los síndromes hereditarios que ya mencionamos. Por ejemplo, este síndrome de Creutzfeldt-Weber es un síndrome de malformación vascular. Y esta malformación vascular puede ser severa, que puede afectar un miembro o el abdomen, o solamente puede afectar un segmento del cuerpo. También las fístulas, los diferentes aneurismas, las trombosis y la compresión y otras causas. Por ejemplo, la rubeola. Antiguamente era muy común la rubeola, actualmente con la vacunación ya desapareció. Antes de hablar en sí de la patogenia de la hipertensión renal-vascular, es necesario conocer este sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que esta enfermedad afecta específicamente a este sistema. Y todo este sistema empieza cuando existe hipoxia renal, independientemente de cualquier causa. ¿Qué favorece? La coagulación, favorece la producción de adenina por el aparato intestinal. La adenina pasa al torrente sanguíneo. Bueno, entonces el principal estímulo que favorece la producción de adenina por parte del riñón es la hipoxia. La hipoxia activa al aparato endocrinolateral, específicamente la que se encuentra en las células a nivel de la arteriola aferente, la cual favorece la producción de renina. La renina ingresa al torrente sanguíneo y convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 pasa a la circulación pulmonar. En la circulación pulmonar se encuentra la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convierte el angiotensinógeno 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos son, primeramente, aumentar la descarga cerebral, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la resistencia vascular y la manera generalizada. Y de esta manera sube la presión. Otro efecto directo es a nivel del túbulo colector, donde favorece la reabsorción de sodio y agua y eliminación de iones de potasio. Y otro efecto directo es directo a nivel de las arteriolas, donde genera una vasoconstricción generalizada y de esta manera favorece el incremento de la resistencia vascular. Los efectos indirectos de la angiotensina son a través de favoreciendo la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal. Y la aldosterona pues actúa a nivel del túbulo colector, donde se reabsorbe mayor cantidad de sodio y agua. Y de esta manera favorece el incremento del volumen sanguíneo. Otro efecto indirecto es que actúa a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, favoreciendo la liberación de antidiurética o desmopresina. Y este favorece la retención de agua. Entonces, en forma general, este sistema da como conclusión la retención de mayor cantidad de agua, sal, con lo cual incrementa el volumen y el mecanismo cerebral. Entonces, en un paciente que presenta hipertensión renovascular o obstrucción de las arterias renales, el estímulo de la hipoxia es persistente, porque la cantidad de sangre que le llega es menos. Entonces el riñón eso lo sensa como falta de sangre.
porque le falla. Y entonces el sistema se produce mayores cantidades de semina de manera continua y todo eso conlleva a un incremento del volumen. Entonces ahí tenemos. Existe una estenosis de la arteria renal que va a favorecer mayor producción de semina, grandes cantidades. La semina convierte, ya dijimos, la angiotensina en angiotensina 1, la angiotensina 1 gracias a la enzima convertidora de la angiotensina se transforma en angiotensina 2. Y los efectos directos, los efectos de esta alteración persistente y continua serán primeramente vasoconstricción. Y ya vimos que en la hipertensión la presión arterial depende de qué? De la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco. Entonces, si existe vasoconstricción, la presión sube. Mayor retención de sodio, aumenta el volumen, sube la presión. Mayor secreción de aldosterona, favorece la reabsorción de sodio, con lo cual sube el volumen. A nivel vascular también tiene efectos como ser la hipertrofia. Favorece la liberación de endotelina. Recuerden que la endotelina es uno de los vasoconstrictores más potentes que existe en el cuerpo. También favorece liberación de prostaglandinas y favorece también el estrés oxidativo. A nivel simpático, pues ya vimos que favorece la activación del sistema, pero en este caso se potencia. Y a nivel cardíaco, pues favorece la hipertrofia y el aumento del tamaño de los miocitos. Entonces, el mecanismo mediante el cual la hipertensión endovascular se produce, pues, es por la hipoxia. Y la hipoxia favorece la liberación de grandes cantidades de renina. Y la renina es lo que genera todos estos efectos. ¿Ya? ¿Cuándo se puede o cuándo sospechamos de esta enfermedad? Cuando el paciente tiene cifras tensionales mayores o iguales a 160-100 milímetros de mercurio. Incremento de azoados, principalmente creatinina mayor a 1.5 miligramos de cilindro y la proteinuria significativa o menor a 1.5 gramos. Entonces, pacientes que acuden a hipertensos con fallas renal y proteínas en la orina, pues, se tendrá que sospechar. Y más aún si son individuos de mayor edad. Las manifestaciones clínicas, pues, como cualquier hipertensión, no hay un síntoma o síntoma o signo específico. Miren, el 60% asintomáticos y un hallazgo causal. No se sabe. Te vino por la consulta, le tomaste la presión y está. Otros presentan un soplo abdominal. ¿Dónde? En las arterias renales. Entonces se tendrá que auscultar las arterias renales. ¿Y dónde se encuentran las arterias renales anatómicamente? Se traza una línea imaginaria a nivel del ombligo y el borde externo de los dedos. Y en ese punto de unión, ahí se tiene que auscultar. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Entonces, todo paciente que revise el abdomen, pues tendrá que auscultar las arterias renales. Otros vienen los síntomas constitucionales, que son síntomas inespecíficos, como un dolor de cabeza, mareo, inespecífico. Dolor de cabeza, enojones, digitales, alteraciones en la visión. Otros así de manera brusca fallas cardíacas, con insuficiencias cardíacas y fallas renales. O que puede venir ya con esto, con una urgencia o emergencia, donde se puede estar afectando el órgano blanco. Los órganos blancos afectados que dijimos son polvo de ojo, corazón, riñón y cerebro. La literatura también menciona que algunos individuos pueden tener edemas agudos repentinos y recurrentes. Esto debido a que sube la presión, corazón izquierdo falla.
Cuando el corazón izquierdo falla, el pulmón se llena de agua. Y es esto, edema sódico. ¿Y cómo se manifiesta? Tos, y sensación de falta de aire, lo que conocen como disnea. O episodios de falla cardíaca, o los aumentos bruscos de la presión. El soplo abdominal, y pues en el fondo de ojo podemos observar, si revisamos el fondo de ojo, datos de sangrado a nivel de la mandíbula. Entonces, lo que mencionamos, paciente con estenosis de la arteria renal pueden ser asintomáticos o un reporte, un diagnóstico incidental. Otros, deterioro de la función renal, afección o aceleración de las enfermedades cardiovasculares, la falla cardíaca, los edemas agudos repentinos. Dentro de la evaluación, pues, se divide en dos grandes grupos, ¿no? Una evaluación no invasiva y otra evaluación invasiva. Pues en este caso tenemos que evaluar las arterias renales. Y para eso tenemos métodos invasivos y no invasivos. Uno de los métodos no invasivos tenemos la ecografía renal, la cual valora velocidades y flujos a nivel de las arterias renales. Pero solamente afectan los de los vasos sanguíneos de gran calibre. Los de adentro, los que están dentro del parénquima, no los evaluamos. Solamente los vasos sanguíneos de gran calibre. Y existen datos clínicos o criterios que nos harán sospechar de una estenosis de una arteria renal. Por ejemplo, la velocidad con la que pase la sangre va a ser más alta, obvio. Porque si el diámetro de un vaso sanguíneo es más pequeño, la velocidad es mucho más alta. Velocidades mayores a 235 centímetros por segundo sugiere. Si el diámetro del vaso sanguíneo es delgado y pequeño, ¿cómo va a estar la resistencia? Alta. Índice de resistencia elevado, mayor al 80%. ¿Ya? Pero como la ecografía, depende mucho de la pericia del que lo vaya a hacer. Y las imágenes se ven de esta manera. Esto es lo que nos fijamos específicamente. El pico sistólico que sube y lo que va buscando. Otro estudio tenemos también la angiotomografía, que es la evaluación angiográfica de los vasos sanguíneos a través de la tomografía. Estos estudios como la angiotá, resonancia, angioresonancia, recuerdan que usan contraste. Y el contraste pues, está mismo para el cine. Puedes tener dos, y también tienes que tener dos. La angiotomografía tiene una sensibilidad del 90 al 100% y una especificidad del 97%. O sea, es un estudio que nos puede ayudar a diagnosticar, porque la sensibilidad y especificidad son muy altas. La resonancia magnética, la que se usa, pues con la de principalmente el efecto adverso más común es la fibrosis sistémica nefrogénica. Por eso en pacientes con tasa de filtrado glomerular no lo utilizamos, a menos que tengamos la maquinaria para sacar eso. O sea, por eso en pacientes con hemodiálisis los hacen y los hemodializan inmediatamente. Y pues también hay que resonancia magnética, recomendando principalmente cuando las arterias son muy calcificadas. Las imágenes que nos pueden mostrar estos estudios son de esa manera. ¿Dónde creen o piensan que pudiera estar la estenosis? ¿Dónde piensan que puede estar? ¿De qué lado del riñón? Izquierdo. ¿Por qué? Seguramente tiene una nefropatía izquierda. Como tenemos dos riñones, el otro riñón crece
y eso se llama riñón compensador. ¿Por qué crece? Para trabajar por ambos. ¿Y esa otra imagen? Parece un collar, ¿verdad? Son varias estenosis. ¿Sí puede haber? Puede haber. Es una malformación congénita, displasia fibromuscular, en la cual hay alteraciones en diferentes segmentos. Lo que nos aparece a nosotros, ¿no? A mayor edad, la aterosclerosis. La aterosclerosis puede taparlo totalmente. Lo interesante de estas enfermedades es que, como tenemos dos riñones, podemos seguir vivos y no acudir al médico. Si no duele, no vamos. Y esto avanza. Este riñón se va a morir si no se desarma. Otros métodos diagnósticos tenemos la actividad de renina plasmática. Y también tenemos los estudios con la barrera. Estos estudios, bueno, son más económicos que la tomografía y la resonancia, pero la sensibilidad está un poco disminuida, porque depende mucho de cómo interpretamos. Si saben interpretarlo, es válido. Si no saben interpretarlo, pues va a ser. Cuando se pide los niveles de actividad de renina plasmática, ¿de dónde creen que se saca esa muestra de sangre? ¿O de dónde piensan que se tendría que sacar? ¿De dónde se saca? Para esto tienen que hacer un cateterismo. Una vez que se sintetiza la renina, ¿dónde se secreta? Al sistema venoso. Y el sistema venoso sale del cuerpo. Entonces tú tendrás que sacar sangre de la vena renal derecha y de la vena renal izquierda y comparar en cuál está más alto. Si en la izquierda está más alto, lo más seguro que lo obstruido es que la izquierda. Si en el derecho está más bajo, pues ese está pasando. Entonces, para eso hay que hospitalizar. Y es un poco dificultoso. La sensibilidad varía de 75 al 100% y una especial de 60 al 95%. Y miren, una relación superior o mayor a 1.5, es decir, sugiere una enfermedad renal. Un otro estudio pues es el gammagrama, en la cual se utilizan medios de contraste, pero la cantidad de contraste que se utiliza acá es mínima, no es tóxico, en la cual se requiere un acceso vascular mediante el cual se administra el medio de contraste y se realiza tomas fotografías y curvas. En el caso de que estuviera obstruido, una curva no baja. Normalmente las curvas en estos pacientes, bueno, cualquiera de nosotros, sube porque llega al riñón, después baja porque se elimina, ¿verdad? Es lo que ocurre. En estos pacientes con obstrucción, sube, pero no baja, porque está tapado, obstruido, está detenido. Y miren, la eliminación del riñón estenótico pues va a tardar, porque la cantidad continúa, pero no se puede eliminar de la misma manera que un riñón. Y por eso se retrasan más. Estudios de invasivos tenemos en soledad, angiografía, con sustracción de digital, lo cual se conoce como DIVAS, fosfatónimo inhibidores. Pues con la angiografía vamos a ver específicamente la anatomía de los vasos sanguíneos, tanto renales y de la
¿Es invasivo? Sí. ¿Utiliza contraste? Sí. Entonces, todos. Así. Todos tenemos muchos estudios. Recuerden que esta enfermedad, como puse con hipertensión, entonces hay que descartar cualquier enfermedad que cause hipertensión. ¿O no? Porque las causas de hipertensión son muchas. Desde una simple glomerulonefritis o un síndrome nefrótico hasta algo más complejo como una arteritis. Pero cada enfermedad tiene síntomas propios. Por ejemplo, síndrome de Alagille. En el síndrome de Alagille, aparte de que tiene hipertensión, tiene insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad los conductos biliares intrahepáticos están en menor cantidad. Y eso provoca a la larga insuficiencia. Insuficiencia hepática y hipertensión. Pues la neurofibromatosis es fácil, ¿no? Recuerden que la neurofibromatosis se caracteriza por la formación de fibromas en todo el cuerpo. Bueno, también puede afectar al sistema nervioso central. Kawasaki, problemas de antecedentes de infección, problemas cardíacos, problemas de la glándula tiroides, hipertiroidismo ya sea primario, secundario, terciario o cuaternario, sintomatología de la tiroides y cáncer. Pacientes que bajan de peso, se vuelven blancos, pálidos y empiezan a dejar. Entonces, aparte de que estas enfermedades tienen una manifestación propia, pues se tendrá que descartar. No hay otro. Hay que descartarlo, ¿no? Porque el tratamiento para esto va a ser diferente, para esto va a ser diferente, para esto no es lo mismo. Entonces, hay que diferenciar. El tratamiento se da en 3 etapas. El tratamiento médico, el tratamiento a través de la angioplastia transluminal y la revascularización quirúrgica. El tratamiento médico es el mismo tratamiento que se utiliza en cualquier paciente que tenga hipertensión primaria o secundaria. Y las metas son las mismas, ¿no? Baja de peso, coma bien, disminuye la sal, haga ejercicio y no beba. Lo mismo que un paciente con hipertensión, ¿verdad? Los antihipertensivos podemos utilizar cualquiera, combinándolos. No. Pero algo muy interesante es que no está ahí dentro de los estudios diagnósticos, es el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. A veces los inhibidores de la angiotensina convertidora de angiotensina, cuando se inicia el manejo de la hipertensión endovascular con estos medicamentos, la función se deteriora. Y eso también nos hace sospechar, nos puede hacer sospechar que está enfermedad. ¿No? Por eso, con mucha precaución, se tendrá que utilizar los dientes. La angioplastía, como su nombre lo dice, dilatación de las arterias renales. Estaba tapado, dilatado. ¿Dónde está tapado? Eso se puede realizar sin stent o con stent. Actualmente la tendencia es con stent. ¿Cuándo está indicado? Cuando el paciente ya tiene falla cardíaca crónica y hipertensión endovascular de alto grado. Cuando el paciente ya tiene algún dato de enfermedad renal crónica, más hipertensión. Y cuando existe una obstrucción o una estenosis bilateral de ambas arterias renales, o solamente que el individuo sea monoceno y que esté estenorizado. Mucha mala suerte, pero sí. En esos casos está indicado la angioplastía transluminal. Pero este estudio o este tratamiento no está exento de complicaciones, como cualquier procedimiento. Pueden sangrar. Si lo dilataste con fuerza, puedes reventarlo. Puede haber disección de los vasos sanguíneos, perforación, y en algunos casos
puede haber lesión de las arterias renal y terminar en enfermedad renal crónica con terapia diurética. Puede pasar por eso. Y miren, la restenosis al año, hasta el 18% en el primer año. En el segundo año será pues 24 y así va subiendo ya. En esta imagen, ahí se ve una reconstrucción pre y post. Aquí está el área de la estenosis, le hicieron la angioplastia y quedó bien. Pero pues puede volver a estenosarse. Pero queda así. La revascularización quirúrgica es nada más que la restauración de la perfusión. ¿Cuándo está indicada? Cuando las arterias renales son múltiples. La anatomía del ser humano es muy variada, ¿no? Y tenemos muchas malformaciones. A veces la irrigación renal no solamente se da por una arteria, a veces son 2, 3, 4. Es muy variado. Entonces, cuando hay arterias renales múltiples, hay que hacer este proceso. A veces la ramificación de la arteria renal puede ser mucho más amplia, más cercana a la aorta. Entonces ahí también. O la reconstrucción aórtica o haya fracasado a la terapia endovascular. Por estas alteraciones o variantes anatómicas que tenemos los seres humanos, por eso también se tarda en trasplantes renales, porque hay que hacer todos esos estudios en el donador. Por ejemplo, si el donador tuviera 2 arterias renales aberrantes, ese de entrada, porque qué tal si le cortamos la arteria que le siga y la otra no servía. Por eso tarda el protocolo de trasplante debido a 6 meses al año, porque se tienen que ver todos estos detalles para que el trasplante sea exitoso para el paciente y el donador. Y en último caso, si todo lo que hicimos no sirve, no sirvió, es sacar el cilindro. Es el último recurso. Recomendado cuando la tasa de filtrado de humedad es menor a 10%. Complicaciones durante la revascularización. Por ejemplo, durante la revascularización la arteria no debe estar y la hemorragia es profusa. Se muere o le sacas el dinero. Olvidamos. O que la hipertensión no responde a nada. Aparte de que hay nefrectomías quirúrgicas, también hay nefrectomía medicamentosa. Podemos matar al riñón con medicamentos. Se puede hacer. Pero eso no va a ser. Y el pronóstico, pues, va a depender de qué. De la extensión de la estenosis. Si la estenosis es pequeña, pronóstico bueno. Pero si la estenosis afecta a todas las arterias renales, el pronóstico se empobrece. ¿Respondió al tratamiento o no respondió? Si no responde, pues bien. ¿Y cómo fue la reparación quirúrgica? Si lo hicieron bien, qué bien. En conclusión, la enfermedad renovascular es frecuente. A mayor edad, mayor riesgo. La liberación de renina se produce cuando la obstrucción del vaso sanguíneo sea mayor o igual al 70%. Y la presentación clínica ya vimos que es variada, pero hay que sospecharlos cuando hipertensión, falla renal y proteínas en la orina. Pruebas, muchas. Cuando son muchas, ninguno es tan bueno. Por eso hay tantas. Alternativas de tratamiento quirúrgico o médico, dependiendo a cada paciente. Y la revascularización no estaría indicada en aquellos que están clínicamente estables, porque la estenosis puede ser leve y la hipertensión un poco alta.
Se puede controlar con medidas. Preguntas o dudas.